Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales, socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV, socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes, Colón, Ciudad Arce, Zaragoza, San Luis Talpa, San Juan Opico, Aguilares, Quesaltepeque, Chalatenango, Nueva Concepción, El Paraíso, Suchitoto, San Pedro Perulapán, Buena Vista. En el episodio anterior vimos el impactante testimonio del hermano Gregorio Pérez, quien fue transformado por el poder restaurador del Evangelio. Fue creciendo en las células y ahora sirve al Señor. El trabajo pastoral es clave para la atención de los asistentes a las células. Misión Cristiana Elim valora el trabajo de sus pastores, pues es esencial para el avance del reino de Dios en nuestro país. El pastor que tenemos, bendito sea el Señor, ha sido puesto por el Señor. Uno pues se refugia en ese apoyo y el Señor pues le ayuda a él también a podernos salir, que salgamos adelante. Los que rechazan de alguna manera algún trabajo en la obra, y en este caso con el pastor, no se dan cuenta de las bendiciones que están perdiendo, ¿verdad? Porque es un trabajo no solamente de células, un trabajo de solo números, sino que es un trabajo de amor, de pasión, de ver las necesidades, de velar unos por otros. Fue emocionante escuchar la respuesta de Dios cuando dijo: estas son mis ovejas, son mías y quiero que me las cuides. La célula, la iglesia en las casas. En este episodio conoceremos más de cerca la labor que realiza el pastor Roger Campos. Él atiende una zona que cubre gran parte de San Marcos al sur de San Salvador. Roger Campos creció en Ciudad Delgado, en una de las muchas comunidades pobres de ese municipio. Su niñez estuvo marcada por la desintegración familiar. Fue su madre la que estuvo con él en los momentos más duros de su niñez y adolescencia, y era ella quien se esforzaba para sacarle adelante. Yo me crié con mi abuela y mi mamá. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Yo nunca conocí a mi papá así como interrelacionarme con él. No supe qué era eso. Mi mamá se casó a los 11 años con otra persona. De hecho, lo quiero mucho como mi papá. Sin embargo, yo aprendí mucho de mi madre. Recuerdo las palabras de mi madre. Mi mamá, pues, no me da pena. Me siento orgulloso de lo que voy a decir. Mi madre me crió lavando y planchando. Mi madre ha sido para mí un ser especial, muy especial, hermano. Antes de conocer al Señor, recuerdo que mi madre fue como un guía en todo lo que yo hacía. Yo algunas veces hacía cosas que no debería hacer y me daba pena que mi madre lo supiera. Cuando fue creciendo se estaba encaminando en una vida de rebeldía y de vicios. Esto le afectaba tanto a él como a su familia, especialmente a su madre. Practiqué drogas. Fue duro, hermano, licor y cosas del mundo. Y yo intentaba que mi madre no supiera esas cosas, me daba pena. Yo sentía que si mi madre se enteraba de lo que yo andaba haciendo, la iba a decepcionar. Recuerdo una vez, en un diciembre, yo había tomado unas cervezas y mi madre llegó y me dijo: ¿quién ha tomado cerveza? Y yo le dije: quizá mi papá, le dije yo, pero me dijo: tú has tomado. Y me acuerdo que el aliento y todo, y me dio una gran pena. Vi a mi madre llorar y me sentí tan mal y dije: yo no vuelvo a tomar aquí en la casa, sino que solo fuera, decía yo. En ese momento no conocía de Dios, sí había oído de Dios, pero no conocía a Dios, pero sentía que le fallaba a Dios y le fallaba a ella. En los años 90, las células familiares ya estaban arraigadas en las comunidades de Ciudad Delgado. Y es así como un amigo que conocía las células le invitó a la iglesia. Dios tenía grandes planes para la vida de Roger. Recuerdo que un amigo me había invitado a la iglesia Elim. Me dijo: mañana vamos a ir a la iglesia Elim. Recuerdo que era un sábado 3 de diciembre del año 1994. Y recuerdo que me decía: el domingo vamos a ir. Y me levanté de mañana. Bueno, llegué como a las 4 de la mañana a mi casa.
Me levanté como a las 10 de la mañana, me bañé un poco tembloroso y me alisté bien temprano, ya que cuando a la hora que habíamos quedado llegué, yo usaba el pelo largo hasta por acá. Siempre recuerdo, nunca se me va a olvidar, porque en ese momento yo no sabía de un hermano que llegó a ser un hombre que fue mentor de mi vida, mi hermano Rodolfo Chicas. Recuerdo que yo iba con una camisa chalí floja y un jean blanco y unos zapatos de charol blanco. Así me fui a la iglesia y todos se me quedaban viendo raro, el pelo largo, camisa chalí y los zapatos de charol. Parecía raro, pero yo no pasaba desapercibido. Recuerdo que me subí al transporte y íbamos con el que me había invitado. Llegamos a la iglesia de Lin y llegué ese día y yo quise escaparme. Recuerdo que antes, donde era el púlpito hoy, había una puerta de vidrio y como no pude escaparme, me lograron meter, ¿verdad? Así despacio entre tanta gente. Llegué cuando vine a sentir estaba adentro. El hermano que me invitó me dice, Carlos se llamaba, siéntate conmigo, Roger. Él me dijo, yo hoy voy a aceptar a Cristo. Él no era cristiano. Él pasó cuando hicieron el llamado. Yo me quedé con los brazos cabizbajo y mi rostro cabizbajo. Yo no quería levantar el rostro. Y cerré los ojos para que, dije, cuando termine esto salgo corriendo. Y mira mi meta. Pero de repente sentí alguien que tocó mi hombro. Cuando tocó mi hombro, yo no me había puesto a pensar lo que estaba sucediendo, que yo estaba ya de pie. Y como estaba de pie con los brazos cruzados, miré todo extraño, me sentí raro. Y de repente vi un diácono que me llamaba hasta como en cámara lenta, hermano. Y cuando me llamó me dice, son palabras que jamás se me van a olvidar, que han marcado mi vida. Fue especial. Ese día, perdón hermano, la emoción, el diácono me abrazó y me dijo estas palabras, bienvenido a casa. Estábamos esperando y cuando me dijo esas palabras, comencé a llorar. Yo decía, ¿yo por qué estoy aquí llorando? Yo decía que no tenía que llorar. Yo yo decía, yo soy hombre, no tengo que llorar. Me habían enseñado eso, que no tenía que llorar por nada. Y ese diácono al abrazarme y decirme esas palabras conmovió mi corazón. Llegué al púlpito, recuerdo que me puse de rodillas y aún ahí lloraba. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy llorando? Me quedé al siguiente culto, ¿verdad? Dejé que los se fueran y yo le dije a él ahora, le dije, quédate conmigo, Carlos, quiero que dicen que viene otro culto después de este, quedémonos. Y era algo tremendo, algo había pasado en mí y aplaudimos, yo cantaba, a saber que cantaba, pero yo creo que tarareaba y fue algo muy especial. El momento de su conversión le marcó tremendamente. Hermanos y hermanas lo discipularon y rápidamente lo guiaron a involucrarse en una vida de liderazgo. Y comencé como asistente de una célula, conocí al hermano, increíblemente todo fue planeado por Dios, no creo en las casualidades. El hermano que había orado por mí como diácono, él era el supervisor donde yo llegué, increíble, ¿verdad? Increíble. Me dijo, hermano, ¿qué le estamos esperando? Bienvenido. Y yo me comencé a involucrar. Y sí recuerdo algo especial cuando terminé y en una reunión allá donde era la iglesia de Lourdes, había una piscina y ahí me bauticé, que por cierto me bauticé 14 días después de haber aceptado a Cristo. Yo acepté a Cristo el 4 de diciembre de 1994 y el 18 de diciembre me bauticé, 14 días después me bauticé porque el Señor puso en mi corazón hacerlo. Y 4 meses después me iban a presentar como líder y yo no era bautizado con el Espíritu Santo. Entonces yo le dije al Señor, si no me bautizas quiere decir que no quieres que te sirva. Y el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Fue un 29 de abril del año 1995. Sí lo recuerdo exactamente bien, ¿verdad? Y fue algo maravilloso. El día que Cristo llegó a mi vida, me comenzó a permitir involucrarme en las células. Recuerdo cuando me pusieron como líder.
Quizás le va a dar risa, o le va a dar risa esto que le voy a contar. Me pusieron a cantar y yo les dije, cierren los ojos. Y yo me acuerdo que cerré los ojos y cuando abrí los ojos me había dado la vuelta. Yo estaba de espalda a los hermanos. Y cuando abrí los ojos yo me asusté porque no los miraba. Y entonces, como me asusté, di la vuelta y todos se rieron, ¿verdad? Porque a saber en qué momento me di la vuelta cantando. Y ahí me un poco apenado. Pero recuerdo que ahí comenzamos y la anfitriona, mi primera anfitriona se llamó Maura, una ancianita con un corazón hermoso. Fue en la colonia San Pedro de Ciudad Delgado. Llegamos a tener casi 45 niños y 30 personas adultas. Y la clave era así, dejando a los niños, los invitaba a los adultos. Y los niños adultos, los niños más grandes me decían, les vamos a ayudar si alguien nos dice que quieren que está sucia la casa y va a barrer. Y yo recuerdo que siempre en San Pedro, en la parte de la línea, ahí en la línea del tren, ahí en esas casas de champitas y todas esas casas marginales, ahí entrábamos. Y la gente la íbamos a traer. Y la gente después llegaba sola. Al año y medio, Dios me llama como supervisor de ese sector. Entonces fue un reto, ¿verdad? Porque a los que Dios me había permitido que eran mis asistentes estaban como líderes. Ya en ese entonces el hermano Rodolfo era el pastor de ahí, de la zona. Yo muy feliz, ¿verdad? Con él. Y yo recuerdo que decía yo, pues sí, aquí cuando me saque el hermano acá, me voy a ir, cuando él me mande, él me mande. Y recuerdo que me pasaron a otro sector. La cosa es que ese de cambiarme de un sector a otro y otro sector, eso fue durante 20 años, hermanos. Los supervisores se iban, dejaban aventados, decían, vayan a traer a Roger, vayan a traer a Roger. Y solo eso hacían. Me sacaban de un sector, me llevaban para otro, me sacaban de un sector. Y por eso Ciudad Delgado lo conozco también, porque casi en todos los sectores estuve. Algunos sectores no estuve, pero casi en todos. Quizás de los 17 sectores, 12 estuve, ¿verdad? Para mí fue una gran escuela, hermano, ¿verdad? Servir al Señor en eso. Después de un buen tiempo atendiendo células y sectores en Ciudad Delgado y de un destacado servicio en el local de la iglesia, el Señor seguía teniendo planes para su vida. Algo que nunca se imaginaba y que lo sacaría de su zona de confort llegaría dentro de poco. El reconocido y recordado pastor Marcial Carvajal fue clave en ese proceso. Y recuerdo, hermano, en un retiro de pastores, hasta ese entonces, pues yo ya era ayuda a los ancianos. Y estando ahí, recuerdo, en el año 2016, me dice la secretaria, Roger, venga para acá, me dice, porque así me decía una de las secretarias. ¿Qué pasó? El hermano Mario le dejó esta nota, me dijo. Hermano Mario, le digo, sí, dice que usted va a predicar. Entonces llegó ese miércoles del retiro de pastores, ellos estaban allá y subí, hermano, por primera vez a ese púlpito a predicar la palabra del Señor. Yo bajé del púlpito, esa parte quisiera de verdad decirla porque para mí me impactó. Un anciano me abrazó cuando bajé del púlpito ese día, yo era supervisor, y me dijo, pastor, ¿cuál es tu nombre? Yo no era pastor, yo era supervisor. Y yo no le dije, no soy pastor, le dije, mi nombre es Roger Campos. Y me abrazó y me dijo, nunca vayas a cambiar, nunca vayas a cambiar. Un mes después, el 18 de marzo, tuve un sueño. En el sueño vi a uno de los ancianos que me decía, vaya, anote una fecha, me decía, 3 y 4 de abril. 3 y 4 de abril. ¿Para qué? Le digo yo. Anote la fecha, 3 y 4 de abril. Bueno, ¿y para qué? Ese día lo vamos a presentar como pastor en una zona. Y yo me puse a reír, y me dijo, ¿por qué se ríe? Hermano, le digo, que anote la fecha, me digo, en el sueño, recuerdo. Y yo le dije, ya la anoté. ¿Seguro? Sí. Entonces la anoté y me desperté. Me desperté y fui a ver, y era 18 de marzo. Yo dije, quizás porque como acabo de pasar el pito hace un mes, eso fue, dije yo, una emoción, etc. Y encerré 3 y 4 de abril. Y me fui a acostar. En la mañana, mi hija me dice, bueno, ¿y por qué quién ha manchado el calendario? ¿Va? Yo, papá, me dice, si todavía no estamos en abril, me dice, pues estás loco. Me dijo así, ¿verdad? Y digo yo, no, a saber. Bueno, llegó el 3 de abril, hermano, y tuvimos reunión de supervisores. Y
pues dije yo, cabal, fue un sueño nada más. Llegó el 4 de abril. Yo estaba trabajando de visitador médico con una empresa, vendía equipos médicos. Y recuerdo la llamada del hermano Marcial Carvajal. Y me dice, Dios le bendiga, hermano Roger. Dios le bendiga, le digo. ¿Estamos listos?, me dijo. Sí, estamos listos. Aquí estamos ya en la oficina. ¿Estamos listos?, me dijo. Sí, hermano. Que si estamos listos, me dijo. Le digo, me dice. Hermano, ¿y listos para qué?, le digo yo. Llegó el momento de Dios, me dijo. Cuando dijo eso, sentía algo tremendo, ¿va? ¿Qué momento de Dios?, le dije. El hermano Mario Vega quiere hablar con usted. 5 años antes, yo había tenido una entrevista con el hermano Mario y con otro hermano que hoy es pastor también. Y recuerdo que el hermano lo llamaron como pastor y a mí no. Y recuerdo esa llamada del hermano donde me decía, si estamos listos, estamos listos. Y decía, ¿y listos para qué? Y me acuerdo las palabras de él y dijo, ha llegado el momento, me dijo, el momento de Dios. El hermano Mario Vega quiere hablar con usted. Y cuando me dijo eso me asusté, ¿verdad? Entonces me cortó y ahí me dijo, así que hoy, mañana, me dijo, mañana va a hablar el hermano Mario con ustedes. Ahí se viene bien arreglado, me dijo, por favor, a la entrevista. Recuerdo, hermano, que pedí permiso, más bien, pedí los viáticos para irme a trabajar de la empresa, de la oficina donde estaba. Y recuerdo que agarré para Santa Tecla. No pude trabajar, no pude visitar a nadie. Dije yo que iba a pedir un permiso, iba a hablar con mi jefe porque no pude hacer nada. Me sentía conmocionado y un montón de sentimientos encontrados. Regresando, el hermano Marcial me vuelve a llamar y me dice estas palabras. Recuerdo que eran como las 3. Hermano Roger, me dijo, sí, y que quiero disculparme con usted. Sí, el hermano Mario no quiere hablar mañana con usted. Ah, pues no hay problema, le dije yo. Está bien, no se preocupe. No, mañana no, me dijo. Hoy, 4 de abril, pero así, hoy, 4 de abril, el hermano Mario quiere hablar con usted. Cuando él dijo 4 de abril, me acuerdo que se me pararon los pelos de la cabeza. Me acordé del sueño que había tenido y me fui para la iglesia. Encontré un hermano y me dijo las palabras que también que marcan nuestra vida, ¿verdad? Y me marcó también y me dijo, ¿qué andas haciendo acá el lunes, Roger? Me dijo, es que el hermano Mario me mandó llamar, le dije yo. Y me dijo, enfrenta tu destino. Otra palabra fuerte para mí, ¿va? Enfrenta tu destino, el momento de Dios ha llegado. Y recuerdo que cuando llegué, porque fui donde el pastor Abel Cruz, me llamó y me dijo, ya le vamos a hablar al hermano Mario. Y cuando llegamos donde el hermano Mario me dijo, amén, bienvenido. El llamado al ministerio pastoral le llegó como algo inesperado, algo inimaginable para él. Pero Dios ya venía preparándolo para eso. El apoyo de su familia fue clave para validar su llamado. Tuvieron que hacer varios cambios y adaptarse a un nuevo ritmo de vida. Y comencé a contarle todo lo que me había pasado y comenzó a llorar. Y le dije, ¿y te alistás? Porque hoy me van a presentar como pastor. Y ella me decía, ¿qué digo? ¿Qué te digo? Yo no sé qué decirte, no sé qué hacer, no sé cómo, que no sé qué decirte, me decía. Ni yo, le digo, yo no sé, pero vamos. Roger Campos fue presentado como pastor en la zona 4 del distrito 4, cubriendo gran parte de San Marcos, zona que hasta el momento pastorea. Y vi el grupo de hermanos, y cuando vi el grupo de hermanos que estaban adorando a Dios, me dio una aflicción terrible. Y me pongo a llorar, y dije yo, Señor, ¿y por qué me ha mandado aquí con toda esta gente? ¿Y qué voy a hacer yo? Y yo no sé qué estaba pensando, le dije, cuando dije que sí, a las entrevistas, y me afligí. Y entonces me acuerdo que mi esposa me dijo, no te aflijas, no te aflijas, no te aflijas, tranquilo. Una vez ya como pastor acá, me vine bien temprano, me puse a orar acá, al final de este local. No teníamos así como está ahora, y me puse a adorarle al Señor y le comencé a preguntar, Señor, ¿tú me trajiste acá? ¿Por qué me trajiste acá? Señor, aquí hay mucha gente, yo no hallo qué hacer con tanta gente, aquí hay muchos problemas, yo no sé qué hacer con tantos problemas, dime qué hacer, qué se puede hacer. Entonces, ayúdame. Recuerdo que comenzó la reunión y los hermanos comenzaron a adorar al Señor y de repente una hermana
comenzó a hablar en lenguas y profetizó. Y me dijo, ahí sí sé que fue el Señor, porque cuando yo estuve orando no había nadie, eran las 3 de la tarde y la reunión las iniciamos a las 6. Entonces cuando la hermana profetizó, dijo, te escuché lo que me has dicho. Y yo dije, me has preguntado por qué te traje aquí. Yo te he traído. Fue emocionante escuchar la respuesta de Dios cuando dijo, estas son mis ovejas, son mías y quiero que me las cuides. Quiero que les enseñes mi palabra y las cuides y las apacientes, porque para eso te he traído. Enseñas lo que te he enseñado, cuídamelas, me pertenecen a mí, no son tuyas. Y dije, sí, Señor, son tuyas. La confirmación del Señor en su llamado, el apoyo de hermanos y hermanas de la zona que le dieron la bienvenida, confortaron al hermano Roger en los primeros días de su ministerio. No, el pastor ha estado, no al 100, al 200, al 300% con la zona. ¿Verdad? Realmente, en la medida que él ha podido, ha estado con cada sector las veces que él puede, porque él tiene una agenda pues muy saturada, ¿verdad? O sea, él ha hecho un programa de visita a cada sector. Entonces, si en ese lapso hay un espacio en el cual pueda llegar él en otro día, otra hora, él lo visita, ¿verdad? Pero él ya tiene un programa en cada sector. Sin embargo, el hermano se esfuerza mucho. O sea, a veces hasta lo hemos regañado porque se esfuerza demasiado, ¿verdad? Entonces nosotros le hemos dicho, mire, queremos pastor para largo, ¿verdad? Y si se satura demasiado, pues se nos va a ir antes, ¿verdad? Sin embargo, entendemos que es su pasión. O sea, es el amor el que él le pone a la obra, de la cual nosotros también aprendemos, ¿verdad? Sin embargo, sí, anda a veces demasiado saturado, ya tiene su programa y ahí tiene que hacer otro espacio para ir a algún otro sector. Si hay necesidades, va a verlas. O sea, entonces realmente es muy responsable el hermano, muy fuerte el trabajo de él, es muy dedicado, muy amoroso, muy entregado y pues eso nos da mucho ánimo, ¿verdad? A seguir trabajando bajo esa misma dirección, ¿verdad? Pues para mí, excelente. Excelente porque en verdad el pastor que tenemos, bendito sea el Señor, ha sido puesto por el Señor. Él es muy apoyador para los miembros, ¿verdad? Y eso es muy bueno, ¿verdad? Muy bueno porque uno pues se refugia en ese apoyo y el Señor pues le ayuda a él también a podernos salir, que salgamos adelante. Porque en verdad pues él como un líder que va al frente, ¿verdad? De esta zona, pues yo lo hallo excelente, ¿verdad? Muy excelente el hermano, porque él es muy entregado a la obra del Señor y eso para mí es muy bueno, porque eso uno va aprendiendo más de él, ¿verdad? Y está bien para mí. Una de las cosas que nuestro pastor ha estado motivando de que nos reunamos acá el día martes, nos reunimos, vienen líderes, anfitriones, supervisores y todo, ¿verdad? Miembros. Entonces eso ha ayudado un poquito crecimiento a la zona. Bueno, para mí es un privilegio ser pastor de la zona donde estoy. Dios me ha enseñado a amarles. Dios me ha enseñado a amar a las personas también, que aún a veces, que no nos llevamos muy bien, pero como uno es pastor, dice uno, soporta las aflicciones, dice uno. Pero definitivamente, hermano, que a los hermanos de la célula les motivaría a que confíen en el Señor. Que esta es una batalla donde no la vamos a ganar solo, sino juntos. Porque si uno se separa, como dice el apóstol Pablo, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Yo creo que es verdad. Cuando algo sucede en la zona, y aquí gracias a Dios tenemos eso, que nos comunicamos muy rápidamente, usamos los medios electrónicos, el WhatsApp, usamos, ¿verdad? Todos los medios electrónicos y tratamos la manera de comunicarnos. Alguien está enfermo, todos oramos. Y recuerdo un hermano supervisor que estaba enfermo y cuando yo le dije, hermano, oremos por el hermano que está enfermo, a las 2 horas llamó y dijo, hermano, ya me siento bien. Gracias por haber orado, ¿verdad? Y yo digo, gloria a Dios. Y dijo, hermano, qué bueno que puso usted esa petición. Yo no le dije nada, pero usted la puso y mire, el Señor obró en mi vida. Entonces, invitarles a ser uno.
no ser más, sino ser uno, juntos y luchar por hacer las cosas para el Señor. Los desafíos en la zona de trabajo son constantes. La pandemia les afectó, pero se organizaron para salir adelante. Actualmente, la zona 4 del Distrito 4 es una de las que tiene mayor recuperación de miembros en las células y asistentes a la iglesia. En la zona se organizan para ayudar a los más necesitados. Cada fin de mes, líderes y lideresas aportan víveres para que sean repartidos a diferentes personas. La célula es un nido, hermano, un hogar, donde podemos no solo confraternizar, como dice uno de los temas de la ruta del líder, sino también evangelizar a personas que no conocen al Señor, que ese era el objetivo, ¿verdad? Muchas veces no lo logramos alcanzar porque probablemente nos acomodamos, pero la célula, hermanos, es algo especial. Es emocionante porque es un lugar donde Dios permite desarrollarnos. Yo lo he visto, Dios me permitió desarrollarme ahí, conocer personas, aprender de los buenos caracteres, de los malos caracteres, pero en la célula uno aprende a evangelizar, a hablar, a compartir. ¿Y cuántas cosas? Hay una escuela de aprendizaje en la célula. Mi pastor, pues yo creo pues que mi pastor es un pastor muy excelente y yo sé que, verdad, nosotros siempre nos hace falta, en que sea un poquitito, ¿verdad?, de ayuda de los demás. Pues yo a mi pastor le puedo decir de que sigamos adelante, ¿verdad? Con el apoyo de todos, seguimos adelante y dándole el apoyo a él también. Él hace un llamado a los miembros de la iglesia a seguir adelante, a no desmayar, a seguir evangelizando, a dar lo mejor de sí, a congregarse, a seguir buscando del Señor. Si te sientes desmotivado, lee la Biblia, canta al Señor, busca refugio entre hermanos y hermanas, ora con ellos, canta al Señor y no te dejes de congregar. Recuerda las palabras del Maestro: el que a mí viene, no le echo fuera, ha dicho el Señor. Así es que, adelante, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.